Ella solo intentaba sobrevivir a otra mañana caótica, quejándose con su amiga por teléfono del hombre increíblemente atractivo que estaba a su lado. Lo describió como un monumento sexy andante, sin saber que él estaba escuchando cada palabra. El verdadero pánico llegó horas después, cuando descubrió que ese monumento era su nuevo jefe. Hola mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El aire dentro de El Tostador Dorado era una sinfonía caótica de aromas que luchaban por el protagonismo. El amargor profundo del café recién molido, la dulzura casi empalagosa del sirope de vainilla y el olor a tierra mojada que se colaba cada vez que un nuevo cliente abría la puerta, dejando entrar una ráfaga de la persistente garúa limeña. Para Elena Quispe, sin embargo, a esa mezcla se añadía una nota personal y abrumadora. El hedor inconfundible del pánico. Llegaba tarde, una verdad tan recurrente en su vida que casi podría estamparla en una camiseta. Su blusa de seda, elegida con prisas, se sentía pegajosa y arrugada, un testamento de su carrera matutina contra el reloj, una carrera que, como de costumbre, había perdido. Mientras esperaba su turno, tamborileaba con impaciencia los dedos sobre el mostrador de granito pulido, observando su propio reflejo distorsionado en la brillante máquina de espresso. Fue entonces cuando su amiga Camila, al otro lado de la línea de sus auriculares inalámbricos, lanzó la pregunta fatal. Entonces, ¿alguna perspectiva interesante en el horizonte o sigues en tu autoimpuesto celibato corporativo? Elena suspiró, su mirada vagando sin rumbo por el local abarrotado, hasta que se posó en una espalda ancha, cubierta por un traje de lana gris, marengo, cortado con una precisión matemática que parecía desafiar las leyes de la física y del caos matutino que la rodeaba. El Sinu, hombre, sostenía un teléfono contra su oreja. Su postura era la de un roble en medio de un huracán, serena, sólida, inamovible. Era un contraste tan brutal con su propia existencia desordenada que le provocó una risa ahogada. De hecho, Cami, susurró, inclinándose ligeramente sobre el mostrador como si compartiera un secreto de estado. Creo que acabo de ver la octava maravilla del mundo. No, en serio. Hay un hombre aquí. Su traje probablemente cuesta más que mi alquiler de 3 meses. Y la forma en que se yergue. Te juro que si la competencia profesional y el atractivo prohibido tuvieran un hijo, sería él. Es un monumento sexy andante. La carcajada de Camila resonó en su oído. Consíguele el número, mujer. Hazlo por la ciencia. Derrama tu café sobre él. El viejo truco nunca falla. Elena negó con la cabeza, una sonrisa tirando de sus labios a pesar de sí misma. Imposible. Este tipo no es de mi liga. Probablemente dirige media Sudamérica desde ese teléfono. Yo solo intento que no me despidan por mi crónica falta de puntualidad. Y como si el universo tuviera un sentido del humor perverso y una sincronización perfecta, justo en ese instante, el hombre terminó su llamada. Se giró, no de forma brusca, sino con una lentitud deliberada, casi coreografiada. Sus ojos, de un castaño tan oscuro que parecían pozos de obsidiana líquida, barrieron el local y se clavaron en los de ella. No fue una mirada casual, fue una colisión, un reconocimiento instantáneo que hizo que el aire se solidificara en los pulmones de Elena. Vio una chispa de algo en su expresión, una mezcla de sorpresa y diversión, una sonrisa casi imperceptible, tan fugaz que podría haberla imaginado, tiró de la comisura de sus labios. Era una sonrisa que no prometía nada bueno, una sonrisa que decía, te he oído. Luego, con la misma calma exasperante, se dio la vuelta
y se dirigió a la salida, desapareciendo tras la puerta de cristal empañada. Elena se quedó inmóvil, con la mano a medio levantar, el corazón martilleándole en la garganta un ritmo salvaje y aterrador. El barista gritó un nombre que sonaba vagamente como Helen, pero ella no podía moverse. Acababa de llamar monumento sexy a un completo desconocido que con toda seguridad la había escuchado. Su día, que ya había empezado mal, acababa de descarrilar de forma espectacular. Al llegar a las oficinas de Creativa Vanguardia, ubicadas en un reluciente rascacielos de San Isidro, Elena intentó sacudirse la mortificación de encima como si fuera una capa de polvo. Fracasó miserablemente. La vergüenza era una mancha pegajosa que se negaba a desaparecer. Su cubículo, un pequeño oasis de orden en medio de la oficina de planta abierta, estaba empapelado con notas adhesivas de colores, esquemas de campañas y frases motivacionales que en ese momento le parecieron una burla cruel. Se desplomó en su silla ergonómica, que chirrió en señal de protesta, y encendió su ordenador. La pantalla cobró vida, iluminando la pila de trabajo que la esperaba, y en el centro de todo, la carpeta titulada Proyecto Fénix. Era su bebé, su obsesión, su billete dorado para salir del estancamiento profesional, el rebranding integral de la compañía. Llevaba meses trabajando en secreto en la propuesta, robándole horas al sueño y a los fines de semana, decidida a que esta vez fuera diferente. La cicatriz de la traición de su antiguo jefe aún estaba fresca. La forma en que él había tomado su idea, su brillantez, y la había presentado como propia ante el consejo directivo, le había enseñado una lección brutal sobre el mérito y el poder. Esta vez, su nombre estaría en cada diapositiva, su voz sería la que presentara la estrategia, su visión sería la que todos aplaudirían. Era más que un trabajo, era una cuestión de honor, una necesidad visceral de reclamar su valía. Justo cuando abría el archivo de la presentación, una sombra se cernió sobre ella. Quispe, sobreviviendo a otro lunes, la voz untuosa de 1970. Rodrigo Cárdenas, el gerente senior de ventas, goteó con falsa camaradería. Él era su némesis de oficina, un hombre cuya ambición superaba con creces su talento y que veía el proyecto Fénix no como una oportunidad creativa, sino como un trampolín hacia un puesto directivo. Apenas, Rodrigo, veo que tú sigues perfeccionando tu técnica de deambular por la oficina para evitar el trabajo real, replicó ella sin levantar la vista de la pantalla. Él soltó una risita, siempre tan aguda. Solo pasaba a recordarte que la presentación de propuestas para el rebranding es mañana. Escuché que el nuevo director general es un tiburón. No creo que se impresione con dibujitos de colores. Necesita números, estrategia de ventas, algo que tú y tu equipo de artistas no entienden. Elena finalmente levantó la vista, sus ojos lanzando dagas. Gracias por tu preocupación, Rodrigo, pero mi propuesta tiene más estrategia en una sola página de la que tú has demostrado en todo el año. Y mis dibujitos en colores, como tú los llamas, son los que conectan con los clientes y construyen una marca, algo que tus descuentos agresivos nunca lograrán. Así que si me disculpas, tengo un proyecto que ganar. Rodrigo se irguió, su sonrisa desapareciendo. Veremos quién ríe al final, Elenita. Que tengas un buen día. Se alejó y Elena exhaló lentamente, sintiendo la adrenalina del enfrentamiento. Odiaba esa política de oficina, esa competencia tóxica, pero sabía que era el precio a pagar y estaba dispuesta a pagarlo. A las 10 de la mañana, un correo electrónico masivo con el asunto «Anuncio importante, reunión general obligatoria», hizo que un silencio eléctrico cayera sobre la oficina. Los teclados dejaron de sonar, las conversaciones se apagaron.
Elena intercambió una mirada de confusión con su colega de al lado, una diseñadora gráfica llamada Lucía. «¿Qué crees que sea?», susurró Lucía. «¿Bonos? ¿Despidos? Con esta empresa nunca se sabe». Elena se encogió de hombros, aunque un nudo de aprensión se formó en su estómago. Sea lo que sea, no puede ser bueno. Las buenas noticias nunca son obligatorias. Se levantaron y se unieron a la procesión de empleados que se dirigía a la sala de juntas principal, la pecera de cristal más grande del piso. El aire dentro estaba cargado de una mezcla de curiosidad y ansiedad. Rodrigo Cárdenas ya estaba allí, por supuesto, posicionado estratégicamente cerca de la cabecera de la mesa, como un buitre esperando su oportunidad. Elena encontró un asiento lo más lejos posible de él, junto a la ventana, desde donde podía ver el cielo gris y plomizo de Lima. El murmullo de especulaciones fue cortado en seco cuando el señor Ferreira, el CEO actual, un hombre cuya energía parecía disminuir con cada día que pasaba, entró en la sala, pero no estaba solo. A su lado, con un portafolio de cuero en la mano y la misma aura de autoridad imperturbable que había paralizado a Elena horas antes, caminaba el hombre del traje gris, el monumento. Un frío glacial se apoderó de Elena, comenzando en la base de su espina dorsal y extendiéndose por cada una de sus extremidades. Era una broma. Tenía que ser una broma. Su mente se negó a procesar la información, a conectar los puntos. Lo clasificó como una coincidencia absurda. Un consultor de alto nivel, el abogado de la empresa. Cualquier cosa, por favor, cualquier cosa menos la verdad que su instinto le gritaba a pleno pulmón. El señor Ferreira se aclaró la garganta y un silencio sepulcral llenó la sala. «Gracias a todos por venir con tan poca antelación», comenzó, su voz sonando cansada pero formal. «Como algunos de ustedes saben, mi tiempo en esta increíble compañía está llegando a su fin. Han sido 30 años maravillosos, pero es hora de dar paso a una nueva visión, a una nueva energía que impulse a creativa vanguardia hacia el futuro». Hizo una pausa, permitiendo que el peso de sus palabras se asentara. Elena sentía que no podía respirar. Cada fibra de su ser estaba concentrada en él. Hombre de pie junto al CEO, cuyo rostro permanecía impasible, sus ojos oscuros barriendo la sala con una intensidad tranquila que parecía evaluar, catalogar y juzgar a cada persona que encontraba. El Consejo y yo hemos llevado a cabo una búsqueda exhaustiva para encontrar al líder perfecto para esta nueva era. Alguien con la experiencia, la determinación y la audacia para llevarnos al siguiente nivel. Elena cerró los ojos por un instante, rezando a todos los dioses que no sabía que conocía. «Por favor, no. Por favor, que no sea él». Pero sus plegarias se perdieron en el aire acondicionado de la sala. El señor Ferreira extendió una mano hacia su acompañante. «Es mi más grande honor y privilegio presentarles a su nuevo director general, el señor Íñigo Vargas». El nombre explotó en la mente de Elena como una granada. Vargas, el heredero, el prodigio, el hombre cuya fama de ser un estratega despiadado y un líder exigente era una leyenda en los círculos empresariales de todo el país. Un aplauso educado pero vacilante recorrió la sala. Elena se sintió disociada de su propio cuerpo, como si estuviera viendo una película de terror protagonizada por ella misma. Y entonces, para coronar su absoluta y total humillación, mientras el aplauso se desvanecía, los ojos de Íñigo Vargas encontraron los suyos a través de la larga mesa de caoba. Esta vez no hubo sorpresa, ni diversión, solo un reconocimiento frío, calculador, una confirmación silenciosa que le transmitió un mensaje inequívoco. «Sé exactamente quién eres, y sé exactamente lo que dijiste». El mundo bajo los pies de Elena no solo tembló,
se desintegró por completo, dejándola en caída libre hacia el abismo del desastre profesional. La siguiente hora fue una tortura. Íñigo Vargas habló de sinergia, de reestructuración, de un enfoque basado en datos y de una cultura de excelencia implacable. Su voz era grave y controlada, cada palabra elegida con la precisión de un cirujano. Hablaba de un futuro brillante para la empresa, pero todo lo que Elena podía ver era su propio futuro profesional evaporándose. ¿Cómo iba a presentarle el proyecto Fénix? ¿Cómo podría mirarlo a la cara y defender su visión cuando su primera impresión había sido la de una empleada frívola e indiscreta? Cada aplauso, cada asentimiento de sus colegas era como un clavo más en su ataúd. Se sentía marcada, expuesta, como si llevara un letrero de neón en la frente que parpadeaba. La chica que llamó monumento sexy al nuevo jefe. Cuando la reunión finalmente concluyó, un enjambre de gerentes y coordinadores rodeó a Íñigo Vargas, todos ansiosos por presentarse, por causar una buena primera impresión. Elena aprovechó la conmoción para escabullirse, deslizándose fuera de la sala de juntas y corriendo hacia la relativa seguridad de su cubículo. Se dejó caer en su silla, el corazón aún desbocado, la mente en blanco por el pánico. Su única estrategia ahora era la invisibilidad. Se sumergiría en el trabajo, se volvería tan indispensable y tan discreta que él se olvidaría del incidente de la cafetería. Sí, ese era el plan. Sería un fantasma corporativo, una máquina de eficiencia silenciosa, pero el universo, al parecer, seguía de humor para las bromas pesadas. Un zumbido en su ordenador anunció un nuevo correo electrónico. Parpadeaba en la esquina de su pantalla una pequeña bomba de tiempo digital. El remitente, Íñigo Vargas. El asunto, reunión. El cuerpo del mensaje era una daga de hielo de 6 palabras. Señorita Quispe, en mi oficina inmediatamente. El ascensor que subía al último piso, el de la dirección, parecía moverse con una lentitud agónica, como si le diera tiempo a Elena para reflexionar sobre cada mala decisión que había tomado en su vida. Con cada piso que ascendía, la presión en su pecho aumentaba. Las puertas se abrieron a un vestíbulo silencioso y lujoso, decorado con arte abstracto y una alfombra tan gruesa que amortiguaba el sonido de sus propios pasos aterrorizados. La puerta de la oficina de la director general estaba entreabierta. Una secretaria de aspecto severo levantó la vista y, sin decir una palabra, le hizo un gesto con la cabeza para que entrara. Elena respiró hondo. Enderezó los hombros en un vano intento de proyectar una confianza que no sentía en absoluto y entró en la guarida del león. La oficina era inmensa, minimalista e intimidante. Un ventanal panorámico ocupaba toda una pared, ofreciendo una vista de águila sobre el horizonte de Lima. Un escritorio de madera oscura y vasto y despejado dominaba el centro de la estancia. Y detrás de él, sentado en un sillón de cuero negro que parecía un trono, estaba Íñigo Vargas. No levantó la vista de inmediato. Estaba leyendo un documento en su tableta, haciéndola esperar en un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Finalmente, deslizó la tableta a un lado y levantó la vista. Sus ojos eran tan penetrantes como ella los recordaba. Le indicó la silla de enfrente. «Siéntese, por favor». Su tono era neutro, imposible de leer, lo que lo hacía aún más aterrador. Elena se sentó, con las manos apretadas sobre su regazo, la garganta seca. Él la estudió durante un largo momento, su mirada recorriendo su rostro como si estuviera leyendo un informe financiero, buscando debilidades e inconsistencias. Elena se preparó para el despido, para una reprimenda humillante, para cualquier cosa. Cuando finalmente habló, su voz era baja, un murmullo controlado que cortaba el silencio como un diamante. Se inclinó hacia adelante,
apoyando los codos en el escritorio, su mirada fija en ella. «Señorita Quispe», comenzó, y el uso formal de su apellido sonó como una acusación. «Usted y yo tenemos que hablar. Tenemos que hablar de su evaluación tan particular sobre mis cualidades físicas que tuvo la amabilidad de compartir esta mañana. Hablemos de este monumento». El silencio que siguió a su declaración fue tan denso y pesado que Elena sintió que podía ahogarse en él. Cada segundo se estiraba en una eternidad, tortuosa, mientras su cerebro, sobrecargado de pánico, intentaba formular una respuesta coherente. Las opciones desfilaban por su mente en un torbellino caótico. Podía negarlo todo, una mentira tan transparente que sería patética. Podía fingir un desmayo, una táctica dramática y poco profesional, o podía simplemente disolverse en un charco de vergüenza en la carísima silla de cuero. Sin embargo, en medio de esa espiral de humillación, una chispa de su antigua tenacidad, esa misma que la había hecho luchar por el proyecto Fénix, se encendió. Estaba cansada de sentirse pequeña, de ser una víctima de las circunstancias o, en este caso, de su propia boca. Levantó la barbilla, un gesto mínimo de desafío, y forzó a sus ojos a encontrarse con los de él. La expresión de Íñigo Vargas era una máscara de neutralidad, pero sus ojos oscuros la estudiaban con una intensidad forense, esperando su reacción. «Señor Vargas», comenzó, su voz temblando apenas un poco antes de que lograra anclarla con pura fuerza de voluntad. «No voy a insultar su inteligencia negando lo que claramente escuchó. Mi comentario fue imprudente, increíblemente poco profesional y completamente fuera de lugar. Fue una conversación privada que, por un desafortunado error de juicio y de volumen, se hizo pública. Le ofrezco mis más sinceras y profundas disculpas. No volverá a ocurrir». Hizo una pausa, tomando aire, sintiendo que había construido un frágil puente sobre el abismo. Ahora tenía que cruzarlo. «Dicho esto», continuó, su tono volviéndose más firme, «espero que mi valor para esta empresa no se mida por un desliz de 5 segundos en una cafetería, sino por los 5 años de trabajo, dedicación y resultados que he aportado. Si me ha llamado para informarme de mi despido, lo aceptaré con la profesionalidad que me faltó esta mañana. Pero si hay alguna otra razón, preferiría que nos centráramos en el trabajo, específicamente en el proyecto Fénix». La audacia de sus propias palabras la sorprendió, pero no se echó atrás. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. Por un instante creyó ver un destello de algo parecido al respeto en la mirada de él, pero desapareció tan rápido que no pudo estar segura. Íñigo Vargas se recostó en su silla, el leve crujido del cuero llenando el silencio. No sonrió, no frunció el ceño, simplemente la observó, como un jugador de ajedrez calculando su próximo movimiento. «Su audacia es notable, señorita Quispe», dijo finalmente, su voz un murmullo grave. «Y tiene razón. No me interesa el cotilleo, me interesan los resultados. He revisado su expediente, su historial es impresionante, pero sus últimos 2 años han mostrado un estancamiento. Y he leído la versión preliminar de su propuesta para el rebranding. Es ambiciosa, quizás demasiado». Elena sintió una punzada de indignación. «Es visionaria, señor Vargas. Es exactamente lo que esta empresa necesita para dejar de ser percibida como una reliquia y convertirse en un referente. Demuéstremelo», la retó él, inclinándose de nuevo hacia adelante. «A partir de hoy, usted liderará el equipo de desarrollo del proyecto Fénix, pero estará bajo mi supervisión directa. Reportará únicamente a mí. Cada boceto, cada estudio de mercado, cada línea de texto pasará por mi aprobación. Quiero ver si su trabajo está a la altura de su elocuencia». Era una oportunidad y una sentencia de muerte, todo en uno.
La alegría de liderar el proyecto fue inmediatamente aplastada por el terror de tener que trabajar codo con él. «Entendido, señor», logró decir. «Hay una cosa más», añadió él, su mirada volviéndose dura como el acero. «La profesionalidad en mi equipo no es negociable. Cualquier indicio de que se cruza una línea, por mínimo que sea, y su proyecto y su carrera en esta empresa habrán terminado. ¿Está claro?» «Cristalino, señor Vargas», respondió ella, poniéndose de pie, sintiendo la necesidad de establecer sus propios términos, de recuperar un ápice de control. «Y para que conste, mis reglas son las mismas. Nuestra interacción será estrictamente profesional, limitada a este proyecto. Jefe y empleada, nada más». Él levantó una ceja, un gesto casi imperceptible de sorpresa, y asintió lentamente. «Perfecto. Ahora, si me disculpa, tenemos mucho trabajo que hacer, y usted está perdiendo el tiempo». Las semanas siguientes se convirtieron en un ejercicio de alta tensión y autocontrol sobrehumano. La sala de reuniones de cristal, apodada La Pecera, se convirtió en su campo de batalla y, a la vez, en su escenario público. Elena sentía las miradas de sus colegas cada vez que se reunía con Íñigo, miradas cargadas de curiosidad, envidia y, gracias a los sutiles comentarios de Rodrigo Cárdenas, de sospecha. Rodrigo había comenzado una campaña de guerrilla, sembrando la idea de que la sorprendente promoción de Elena tenía más que ver con su atractivo que con su talento. Hay que ver la suerte que tienen algunas para captar la atención de la nueva dirección, le escuchó decir a un grupo en la zona del café, una daga verbal lanzada con una sonrisa venenosa. Elena aprendió a ignorarlo, a canalizar su rabia en la perfección de su trabajo. Las reuniones con Íñigo eran brutales. Él era un jefe exigente hasta el extremo, un perfeccionista implacable que diseccionaba cada una de sus ideas con una precisión quirúrgica. Cuestionaba cada fuente, cada proyección, cada elección de color. «Esto no es arte, Quispe, es comercio. La belleza es irrelevante si no se traduce en un aumento del 20% en el reconocimiento de marca», le espetó en una ocasión, devolviéndole una serie de bocetos que ella adoraba. En lugar de desmoronarse, Elena luchó. Se armó de datos, de estudios de mercado, de análisis de la competencia, defendiendo cada una de sus decisiones con una pasión y una lógica que empezaron a horadar la armadura de él. «Con todo respeto, señor Vargas», replicó ella durante una acalorada discusión sobre un eslogan, «usted podría vender arena en el desierto con una hoja de cálculo. Yo necesito vender una emoción, una conexión, y eso no se puede cuantificar en un gráfico de Excel, pero le aseguro que se reflejará en la lealtad del cliente». Por un instante, vio que la comisura de sus labios se contraía, un espasmo casi imperceptible que podría haber sido el fantasma de una sonrisa. Fue una pequeña victoria, una grieta en el muro de hielo que los separaba. Empezaron a surgir pequeños momentos de conexión no verbal. Un día, después de una presentación agotadora, ella encontró en su escritorio un café de la misma cafetería de su fatídico primer encuentro, con el nombre Elena escrito correctamente en el vaso, a diferencia de aquel primer Helen. No hubo nota, no hubo explicación, pero ella supo que era de él. En otra ocasión, frustrada por un problema logístico, garabateó una posible solución en un post-it y lo dejó pegado a la carpeta del proyecto en su oficina antes de irse a casa. A la mañana siguiente, la solución había sido implementada sin comentarios, sin reconocimiento, solo una acción silenciosa que hablaba de una colaboración secreta, de una asociación que empezaba a formarse en las sombras de su estricta relación profesional. El aire entre ellos seguía cargado de una tensión palpable, pero su naturaleza estaba cambiando.
Ya no era solo la tensión del jefe y la empleada, o del hombre atractivo y la mujer que lo había notado. Era la tensión de dos mentes agudas que se reconocían, se desafiaban y, muy a su pesar, empezaban a respetarse profundamente. El día de la prepresentación al comité de dirección, trabajaron hasta que las luces de la oficina se atenuaron automáticamente, dejando el piso en una penumbra rota solo por el brillo de sus pantallas y el vasto tapiz de luces que era lima de noche. El resto del edificio estaba en silencio, un gigante dormido. El aire en la oficina de Íñigo estaba viciado por el café recalentado y la energía nerviosa. Habían estado revisando la presentación durante 10 horas seguidas, puliendo cada transición, cada palabra, cada gráfico hasta alcanzar un estado de perfección agotadora. Elena sentía los ojos arenosos y un dolor sordo en la base del cuello. «Creo que eso es todo», dijo finalmente, su voz ronca por el cansancio. «Si añadimos una coma más, creo que el ordenador explotará». Íñigo se frotó la cara con las manos y por primera vez Elena lo vio parecer no un director general implacable, sino simplemente un hombre exhausto. Las líneas de tensión alrededor de sus ojos se habían suavizado y había una vulnerabilidad en el gesto que la desarmó. «Necesitamos aire», dijo él, su voz más grave de lo habitual. «La terraza de la azotea sigue abierta. Vamos». Elena dudó por un instante. Eso se sentía como cruzar una línea, aventurarse fuera del territorio seguro de la oficina. Pero la idea del aire fresco y de escapar de esas 4 paredes era demasiado tentadora. Asintió en silencio y lo siguió. La terraza era un espacio amplio y minimalista, con algunas plantas y bancos de madera. El aire de la noche era fresco y olía a sal, un recordatorio de que el océano no estaba lejos. Se apoyaron en la barandilla de cristal, uno al lado del otro, observando el río de luces de los coches que se movían por la vía expresa. Durante varios minutos no dijeron nada, compartiendo un silencio que no era incómodo, sino necesario. Fue él quien lo rompió. «Mi padre odia este proyecto», dijo de repente, sin mirarla. «Cree que es un capricho, una pérdida de tiempo y dinero. Dice que debería centrarme en recortar gastos, en optimizar la cadena de suministro, no en construir emociones». Usó la misma palabra que ella le había dicho semanas atrás, y el eco de su propia discusión flotó entre ellos. Elena se giró para mirarlo. A la luz de la luna y de la ciudad, su perfil parecía más suave, menos formidable. «¿Y por qué no lo hace?», preguntó ella en voz baja. «¿Por qué lo aprobó?». Íñigo suspiró, una nube de vaho escapando de sus labios. «Porque esta es mi oportunidad de demostrar que no soy solo su hijo, que no estoy aquí solo para mantener su legado, sino para construir el mío propio. Él construyó esta empresa con ladrillos y mortero. Yo quiero darle un alma». Las palabras la golpearon con una fuerza inesperada. Por primera vez vio la presión bajo la que vivía, la inmensa sombra de su padre y el deseo desesperado de ser visto por sí mismo. La armadura se había agrietado y lo que había debajo era tan humano y tan vulnerable que sintió una punzada de empatía. Sin pensar, movida por un impulso de reciprocidad, compartió su propia verdad. «Mi antiguo jefe me robó una idea», confesó, su voz apenas un susurro. «Una campaña entera en la que trabajé durante un año. Se llevó todo el crédito. Por eso este proyecto, para mí, es más que un trabajo. Es mi oportunidad de recuperar mi propia voz, de demostrarme a mí misma que esa idea no fue una casualidad». Él se giró entonces para mirarla de frente. Sus ojos oscuros ya no eran analíticos ni críticos, eran comprensivos. Vio en ellos el reflejo de su propia lucha, de su propia soledad en la cima. En ese momento no eran Íñigo Vargas, el director general, y Elena Quispe, la coordinadora de marketing.
Eran solo Íñigo y Elena, dos personas que luchaban por dejar su marca en un mundo que constantemente intentaba definirlos. La atmósfera en la terraza cambió sutilmente. La confesión mutua había disuelto la última barrera de profesionalismo que quedaba entre ellos, dejando al descubierto algo mucho más crudo y real. La distancia física que los separaba pareció encogerse, cargada de una electricidad que crepitaba en el aire nocturno. El ruido del tráfico de abajo se desvaneció hasta convertirse en un murmullo lejano, y el único sonido real era el de sus propias respiraciones, ligeramente aceleradas. Íñigo levantó una mano, lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el frágil encanto del momento. Con la punta de los dedos apartó un mechón de pelo que el viento había soplado sobre el rostro de Elena. Su toque fue increíblemente suave, una caricia casi imperceptible que envió una descarga eléctrica por toda su piel. Elena contuvo el aliento, su corazón latiendo con una fuerza que le hacía vibrar el pecho. Sus ojos estaban fijos en los de él, y en esa profundidad oscura vio una pregunta, una duda y un deseo que reflejaba el suyo propio. Todas las reglas, todas las advertencias, toda la lógica se evaporaron. Solo quedaba esa conexión innegable, esa fuerza magnética que los había estado atrayendo desde el primer momento en aquella cafetería. Él se inclinó hacia ella, cerrando el poco espacio que quedaba entre ellos. Su mirada descendió a sus labios y Elena humedeció los suyos instintivamente, una invitación silenciosa. Inclinó la cabeza, cerrando los ojos, preparándose para el impacto, para el momento en que sus bocas finalmente se encontraran. Estaban a un suspiro de distancia, a 1 milímetro de romper todas las reglas. Y entonces, un ruido estridente, agudo y penetrante desgarró la noche. Un sonido violento y mecánico que los hizo saltar hacia atrás como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Una luz estroboscópica roja comenzó a parpadear en la pared del edificio, bañando la terraza en pulsos de luz carmesí. La alarma de seguridad del edificio, ya fuera un simulacro, un error o una amenaza real, había destrozado el momento de forma irrevocable. El hechizo se rompió. Se miraron el uno al otro, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la adrenalina, los labios entreabiertos, el beso robado flotando en el aire entre ellos. De repente, volvieron a ser el jefe y la empleada, atrapados en la azotea, de noche, en una situación imposiblemente comprometedora. La alarma seguía aullando, un grito metálico que parecía burlarse de la vulnerabilidad que acababan de compartir. El estridente aullido de la alarma fue como un cubo de agua helada arrojado sobre la frágil llama que había prendido entre ellos. Se separaron de un salto, la adrenalina reemplazando instantáneamente el anhelo, y se miraron con una mezcla de pánico y desconcierto. La luz estroboscópica roja bañaba sus rostros en destellos intermitentes, pintando una escena de emergencia que reflejaba perfectamente la catástrofe que acababan de evitar por milímetros. El momento de vulnerabilidad, la conexión cruda y real, se hizo añicos, y en su lugar quedaron los restos incómodos de su realidad. Él era el director general, ella era su empleada, y estaban solos en la azotea de un edificio de oficinas en mitad de la noche. Unos minutos más tarde, un guardia de seguridad visiblemente irritado los encontró, explicando entre resoplidos que había sido una falsa alarma, un sensor defectuoso. El viaje en el ascensor hacia la planta baja fue el más largo y silencioso de la vida de Elena. El aire, antes cargado de una electricidad íntima, ahora era denso y pesado, con palabras no dichas y un beso no consumado. No se miraron ni una sola vez. Al llegar al vestíbulo desierto, Íñigo se aclaró la garganta. «Buenas noches, señorita Quispe. Buen trabajo hoy», dijo,
su tono forzadamente profesional, como si estuvieran saliendo de una reunión de negocios ordinaria. «Buenas noches, señor Vargas», respondió ella, su voz apenas un susurro. Huyeron el uno del otro, caminando en direcciones opuestas hacia la noche limeña. Pero la tensión los seguía como una sombra. Los días siguientes en la oficina fueron una tortura de cortesía, exquisita y distancia calculada. Se sumergieron en el trabajo con una ferocidad casi desesperada, utilizando el proyecto Fénix como un escudo para no tener que abordar lo que había sucedido. Se trataban con un profesionalismo tan extremo que resultaba antinatural. Cada señor Vargas y cada señorita Quispe era una pared que levantaban para reforzar las fronteras que casi habían demolido. Pero la tensión era un tercer ocupante en cada reunión, un fantasma que se sentaba entre ellos en la pecera de cristal, visible para cualquiera que se molestara en mirar. Y Rodrigo Cárdenas, con su instinto de depredador para la debilidad ajena, miraba con mucha atención. La oportunidad perfecta para Rodrigo se presentó en el Happy Hour trimestral de la empresa, un evento supuestamente diseñado para fomentar la camaradería, pero que en realidad servía como un caldo de cultivo para la política de oficina y el chismorreo. Elena odiaba estos eventos, pero su asistencia era prácticamente obligatoria, especialmente ahora que lideraba un proyecto de tan alta visibilidad. Se movía entre los grupos con una copa de vino blanco en la mano, hablando de las fases iniciales del rebranding, intentando generar entusiasmo y apoyo. La llegada de Íñigo Vargas provocó un cambio inmediato en la atmósfera del bar. El volumen de las conversaciones bajó un par de decibelios y la gente se enderezó un poco. Él mantuvo las distancias, hablando principalmente con otros directivos, pero Elena sentía su presencia como un radar, consciente de cada uno de sus movimientos. Fue entonces cuando vio a Rodrigo en acción. Se movía de grupo en grupo, su voz lo suficientemente baja como para parecer confidencial, pero lo suficientemente alta como para ser escuchada por quienes lo rodeaban. Elena lo vio hablando con un grupo de gerentes de cuentas, y aunque no podía oír las palabras exactas, las miradas que le lanzaron a continuación, una mezcla de curiosidad lasciva y juicio, le helaron la sangre. Más tarde, al pasar cerca del grupo de Rodrigo, captó un fragmento de su veneno. Inseparables, te digo. Sesiones de trabajo hasta la madrugada, reuniones a puerta cerrada. Hay que admirar esa clase de dedicación. Claramente, ella sabe cómo gestionar sus activos. El mensaje era inequívoco y repugnante. No la estaba acusando de nada directamente. Era más sutil, más dañino. Estaba pintando un cuadro, dejando que la imaginación misógina de los demás llenara los detalles. Durante el resto de la noche, Elena sintió el cambio. Las sonrisas de sus colegas se volvieron forzadas. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando ella se acercaba. Se convirtió en un fantasma en su propia fiesta, una paria marcada por un pecado que no había cometido. Se fue temprano, con el sabor amargo de la humillación en la boca, sabiendo que el rumor, una vez liberado, tenía vida propia y era imposible de controlar. La caída fue rápida y brutal. El veneno de Rodrigo se extendió por las venas de la organización y en 1900, cuestión de días, el ambiente de trabajo de Elena se volvió insoportable. Sus compañeros de equipo empezaron a cuestionar sus decisiones, insinuando que sus directrices quizás provenían de arriba. Los correos electrónicos tardaban más en ser respondidos. La gente dejaba de hablar cuando ella entraba en la sala de descanso. Estaba siendo aislada, su autoridad socavada, su mérito borrado y reemplazado por una narrativa lasciva en la que ella era la seductora oportunista y él, el jefe manipulado. El golpe de gracia llegó en forma de una convocatoria oficial de recursos humanos. La reunión fue una pesadilla de lenguaje corporativo e insinuaciones veladas.
Hablaron de mantener las apariencias, de la percepción de favoritismo y de la cláusula del manual del empleado sobre relaciones inapropiadas entre superiores y subordinados. No la acusaron de nada, pero la advertencia fue clara. Estaba bajo escrutinio. Salió de esa reunión sintiéndose sucia y despojada de su dignidad. Mientras tanto, Íñigo enfrentaba su propia batalla. Su padre, el patriarca fundador de la empresa, lo convocó a una reunión de emergencia. El anciano Vargas, un hombre forjado en una era de negocios mucho más conservadora, fue directo y brutal. «Me han llegado rumores, Íñigo, rumores sobre ti y esa coordinadora de marketing», le espetó, su voz retumbando en el lujoso despacho. «No he pasado 40 años construyendo un imperio para que tú lo pongas en peligro por una aventura de oficina. ¿Has perdido la cabeza? No permitiré que una empleada cualquiera ponga en riesgo el apellido Vargas». Íñigo, atrapado entre la lealtad a su empleada y el respeto a su padre, intentó defenderla. «Padre, son solo chismes maliciosos. La señorita Quispe es la profesional más brillante y dedicada que tenemos. Su trabajo en el proyecto es impecable». Pero su padre no escuchaba. «Su trabajo es irrelevante si su presencia mancha la reputación de la empresa. Termina esto, Íñigo. Sácala del proyecto, trasládala, haz lo que tengas que hacer, o lo haré yo». Íñigo salió de esa reunión con el peso del mundo sobre sus hombros. Esa noche, Elena se sentó en su apartamento, rodeada de los borradores y las notas del proyecto Fénix. Por primera vez, consideró rendirse. Podía renunciar, desaparecer, dejar que Rodrigo ganara, dejar que todos creyeran lo peor. El dolor y la humillación eran un peso físico que la aplastaba, pero entonces su mirada se posó en la primera diapositiva de su presentación, la que definía la visión, su visión. Recordó la vulnerabilidad en los ojos de Íñigo en la terraza, su lucha por construir su propio legado. Y recordó la suya. Había llegado demasiado lejos para dejar que un mentiroso y una cultura corporativa sexista le robaran su voz de nuevo. Secándose las lágrimas, tomó una decisión. No se escondería, no renunciaría. Vería este proyecto hasta el final, incluso si tenía que presentarlo en un escenario en llamas mientras todos la juzgaban. Era su trabajo, su brillantez, y nadie se la iba a quitar. El día de la presentación final, el auditorio principal de la empresa estaba abarrotado. Estaba presente todo el consejo directivo, los gerentes de todos los departamentos, el personal clave y, sentado en primera fila, con una expresión pétrea, el señor Vargas padre. El aire estaba tan tenso que parecía a punto de quebrarse. Cuando Elena subió al escenario, sintió cientos de ojos sobre ella y sabía que pocos la estaban juzgando por su capacidad profesional. Caminó hacia el síntese atril, con las rodillas temblando pero la cabeza alta. Encontró la mirada de Íñigo, que estaba sentado con el resto de los directivos. Su expresión era indescifrable, pero ella le sostuvo la mirada por un segundo, un pacto silencioso de que, pasara lo que pasara, haría el mejor trabajo de su vida. Y lo hizo. Durante los siguientes 45 minutos, Elena no solo presentó un proyecto, tejió una historia. Habló con una pasión, una claridad y una convicción que cautivaron a la audiencia. Los datos cobraron vida. Los bocetos contaron una historia y la estrategia se reveló no como un plan de negocios, sino como una promesa de futuro. Cuando terminó, un silencio atónito llenó la sala antes de estallar en un aplauso espontáneo y genuino. Incluso el señor Vargas padre pareció impresionado. Entonces llegó el turno de preguntas y respuestas. Y Rodrigo Cárdenas, con una sonrisa de tiburón, se levantó y pidió el micrófono. «Una presentación impresionante, señorita Quispe. Verdaderamente inspiradora», comenzó, su tono goteando sarcasmo.
Solo tengo una pequeña pregunta. Al revisar uno de los conceptos clave de la campaña, no pude evitar notar una sorprendente similitud con una estrategia utilizada por una firma brasileña hace unos años. Una campaña muy de nicho, que solo alguien con acceso a informes de alto nivel podría conocer. Me pregunto si podría explicarnos su proceso creativo y cómo llegó a una conclusión tan similar. El golpe fue magistralmente cruel. No la acusó de plagio directamente, pero la insinuación era clara como el agua. O había robado la idea, o alguien con acceso privilegiado, Íñigo, se la había dado. La humillación fue instantánea y total. Un murmullo recorrió el auditorio. Elena se quedó sin palabras, su mente en blanco por la conmoción del ataque. Todos sus logros, todo su esfuerzo, estaban a punto de ser invalidados por una mentira maliciosa frente a todos los que importaban. Pero antes de que pudiera balbucear una defensa, algo sucedió. Íñigo Vargas se puso de pie. Con una calma glacial, caminó hacia el equipo técnico. «Disculpen un momento», dijo, su voz resonando con una autoridad absoluta. Conectó su propio ordenador portátil al proyector, y en la pantalla gigante, detrás de una Elena atónita, empezaron a aparecer imágenes. Eran capturas de pantalla de correos electrónicos. Correos enviados desde la cuenta de Elena a la de Íñigo. El primero estaba fechado hacía 6 semanas, con una marca de tiempo de las 2:15 am. Contenía los primeros borradores rudimentarios de la idea en cuestión. Le siguió otro de las 3:40 am con un desarrollo más profundo, y otro. Aparecieron fotos de pizarras cubiertas con sus garabatos, notas escaneadas, archivos de voz donde ella grababa ideas mientras caminaba a casa. Una avalancha de pruebas irrefutables de su proceso creativo, de sus noches en vela, de su trabajo solitario y obsesivo. Cuando terminó el montaje, Íñigo tomó el micrófono. Se giró, no para mirar a Rodrigo, sino para dirigirse al consejo y a su padre. Su voz era tranquila, pero cortaba como el acero. Cualquier éxito que este proyecto tenga es mérito 100% de la señorita Quispe, mi única contribución, dijo, y entonces sus ojos se encontraron con los de Elena a través del escenario. Fue procurar no estorbar a su brillantez. El silencio en el auditorio fue atronador. Luego, el señor Vargas padre se puso lentamente de pie y comenzó a aplaudir. La resolución fue tan rápida como la caída. El proyecto Fénix fue aprobado por unanimidad con una ovación. Rodrigo Cárdenas, expuesto como un saboteador malicioso, fue suspendido y escoltado fuera del edificio mientras se iniciaba una investigación formal. La narrativa tóxica que había construido se derrumbó como un castillo de naipes, y la verdad del arduo trabajo y el talento de Elena ocupó su lugar. Al final de la reunión, mientras el consejo felicitaba a una Elena abrumada pero radiante, el señor Vargas padre se le acercó. «Señorita Quispe», dijo, su voz grave pero desprovista de su anterior hostilidad, «ha subestimado su trabajo. Es usted una profesional excepcional. La compañía tiene suerte de tenerla». Fue la validación definitiva. A través de la multitud, sus ojos se encontraron de nuevo con los de Íñigo. No necesitaban palabras. En su mirada había una disculpa, gratitud, admiración y una promesa de que, ahora que la verdad estaba a la luz, todo era diferente. 6 meses después, Elena, ahora directora del nuevo departamento de estrategia de marca, presentaba los resultados récord del primer trimestre de la campaña Fénix a un consejo encantado. Era dueña de la sala. Su confianza y autoridad eran tan naturales como su respiración. Al terminar, mientras recogía sus cosas, Íñigo la esperaba en la puerta, no como el director general, sino simplemente como Íñigo. Le tendió un vaso de cartón. Era un café de El Tostador Dorado. En el lateral,
Escrito con un rotulador negro y una caligrafía perfecta, estaba su nombre: Elena. Ella sonrió, una sonrisa genuina y luminosa. «Gracias», susurró, tomando el café. Él le ofreció la mano. «¿Lista?» «Lista», respondió ella. Salieron juntos del edificio, no a escondidas ni con la tensión de un secreto, sino a la luz del atardecer limeño, con las manos entrelazadas. Eran un equipo, una pareja, dos personas que habían encontrado en medio del caos corporativo no solo el éxito profesional, sino el respeto mutuo y el comienzo de un legado propio, juntos.